La palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y hoy estamos en un podcast más. ¿Qué tal, Carlitos? Hola, Byron. Byron es nuestro invitado, Byron Coronado. Hoy queremos, invitarlos a todos, darles las gracias por todo lo que ha estado pasando. No sé si vieron el día de ayer, publicamos nosotros, tal vez va a ser unos días atrás, publicamos un nuevo devocional de YouVersion que está en el canal de Todo Terreno. Así que si están pasando por algún problema de ansiedad, si están pasando por alguna depresión, ahí hay un bonito material para que puedan hacer. Ese es el testimonio de Luis Mesa. Luis Mesa forma parte de Todo Terreno. Y los invitamos a que lo lean, a que puedan encontrar los versículos de ahí, sobre todo aprender un poco de la palabra durante todos estos procesos. Y pasamos con Byron. Byron está aquí con nosotros para contarnos su testimonio. Byron tiene un testimonio muy fuerte, tanto empresarial como personal. Y como dice Carlitos, ¿cómo es que dice Carlitos cuando vienen nuestros invitados? Antes de decirte la frase, ¿ustedes conocen la cajeta Coronado? Sí. Pues no es la de Byron. Byron está en otro sector. Bueno, bienvenido, Byron. Gracias por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros. Hace algunos meses, Eduardo me invitó a su iglesia. No es mía, es a la que yo asisto. Yo pensé que era accionista. No, a un desayuno empresarial muy bonito, y escuchamos el testimonio de Byron junto a su familia, que solo el haber estado viendo a tu señora, yo le digo, tenés una nena de 2 hijos, ¿verdad? Adelantándome, ¿verdad? Pero con su familia y su esposa contando el testimonio, pues fue muy impactante, y sobre todo que tenemos que ser cartas abiertas, porque hablábamos antes de empezar a grabar, pues humanos que sufrimos, amamos, dolemos, ofendemos, amamos al Señor y seguramente le fallamos. Y la pregunta con la que siempre empezamos nuestros podcasts es: Byron, ¿tú quién eres? Bueno, buen día. Pues muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme acá a Todo Terreno. Es un privilegio estar acá. Y pues les comento, Byron Coronado, ¿quién es? Vengo de una familia, mi padre y mi madre, personas de escasos recursos, que perdieron a sus padres bastante jóvenes, les tocó trabajar muy duro, tuvieron 4 hijos, yo tengo mis 3 hermanos y yo, muy trabajadores, mi papá trabajador, mi mamá se dedicó totalmente a nosotros, y pues yo empiezo con la carrera ya universitaria, estudiando auditoría, y pues luego el Señor me bendice. Algo importante que quiero tocarles es, sin haber nacido en un hogar cristiano, pues el Señor siempre tuvo algo especial conmigo, y cuando llegó el momento de buscar esposa, algo que puso en mi corazón fue orar mucho por esa persona con la que iba a compartir mi vida. Y pues lo hice, y me dio a una persona fantástica, ya 32 años de matrimonio. Tenemos 3 hijos. La primera, una jovencita, Mónica, luego Rodrigo y Sebastián. Sí, tuvimos esa oportunidad de verlos, y sobre todo, cuando la palabra nos dice: Byron instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que el Señor nos ha dado la bendición de poder estar instruyendo a nuestros hijos, los que vamos un poco atrasados, en el caso mío, que vamos algo atrasados ahí con Diego con el tema de la edad, pero el haber escuchado a tus hijos con esa forma de hablar tan bonita, y lo que me gustaba era que si ustedes los conocieran, jovencitos con carita de nenes, ¿verdad? Porque aunque ya, pues yo creo que ya están grandes. ¿Qué edad tienen? Ya tenemos la primera de 30, luego tenemos a alguien de 28 y el pequeño de 25. Ah, sí, ya están lograditos. Ya comen solos. Ya. Sí, entonces ser esa carta abierta, porque creo que fueron de mucho apoyo. Cuéntanos un poco tus inicios laborales, Byron, cómo empezaste en este rollo de la vida. Bueno, pues les comento, empiezo a trabajar en empresas multinacionales. Hubo algo importante. Mis papás siempre nos enseñaron y nos inculcaron a esforzarnos y hacer las cosas bien, de una manera correcta.
y pues en estudios me fue bastante bien. Salí de la Universidad de San Carlos con honores de la universidad y luego consigo trabajos en una empresa multinacional. Dios me bendijo con estar en varias empresas multinacionales. La primera de ellas, uno de los requisitos era que no habían posiciones o bien oportunidades para personas de la Universidad Pública de Guatemala. El primer requisito era que las personas que optaban eran de universidades privadas y el Señor abre puertas, definitivamente tuvo que haber sido Él, abre puertas, y estuve más o menos 25 años en empresas multinacionales manejando la región de Centroamérica. Mi primer profesión es Contaduría Pública y Auditoría y luego estudié una maestría en Mercadeo y Ventas. Y logré hacer una combinación en las empresas en las dos áreas. Estuve tanto en el área financiera como en el área comercial. Y siempre el tema de querer tener un negocio propio. Y creo que fue ese conocimiento y esa experiencia que definitivamente, les repito, el Señor permitió que nos abrió puertas para lo que luego les voy a comentar de cómo formamos las empresas, ¿verdad? Yo creo que en todo el caminar, como decía Carlito, aún nos hemos pasado por esos trabajos donde aprendimos y agarramos experiencia, pero de ahí empezó, o el Señor nos empujó, le digo, como siempre a nosotros nos empujó, o el Señor nos dio ese ánimo para poder lanzarnos y empezar nosotros un proyecto, ¿verdad? No es algo fácil, muchas veces invertimos lo que tal vez se logró ganar en el tiempo que nos dieron cuando nos fuimos de la empresa y es empezar de nuevo, empezar a picar piedra. Uno lo ve como, bueno, ahora es algo de nosotros, ya no estoy construyendo algo de alguien más, pero a veces esos procesos y esos cambios no son tan, bueno, hoy renuncio, tal vez había indemnización universal, entonces sí me puedo llevar mi dinero, no en todos lados está eso, y mañana pongo un negocio y a los 3 meses voy a estar como el dueño de la empresa donde yo trabajaba, nítido. Entonces creo yo que es bonito comentar parte de todo el proceso y tú nos vas a contar un proceso que es un proceso del cual podemos aprender que no todas las situaciones en la vida son como nosotros quisiéramos que fueran, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y sí, les comento, el Señor ha sido definitivamente bueno y nos ha bendecido mucho. En mi caso, por ejemplo, recuerdo cómo llegó a los pies del Señor, porque este es un tema muy importante de nuestro testimonio. Luego de formar parte de estas empresas multinacionales que de alguna manera a uno como hombre le hacen fortalecer mucho el ego, yo soy capaz, yo soy el que lo puedo, qué pila soy y todo, también llegó una parte donde, pues les digo, nos casamos, tenemos a nuestros hijos, el segundo de ellos con problemas bastante serios, mi esposa en el embarazo, amenazas de aborto desde el 5º mes, estuvo hospitalizada a partir del sexto mes, estuvo hospitalizada, le tuvieron que hacer algunos procesos. Es más, el ginecólogo viene y cuando ve el ultrasonido dice, este niño no debería de nacer. Y es un milagro, no sé qué hace aferra, pero no debería de nacer. Pues finalmente nace el segundo y tiene algunas complicaciones en cuanto él convulsionaba. Y yo estando en esta empresa multinacional me tocaba viajar mucho y a mi esposa le tocó vivir mucho ese proceso. Él convulsionaba y no nos explicábamos por qué. Y pues le repito, la parte de orgullo de uno y el todopoderoso fue, estoy en una buena empresa, tengo un buen seguro, si alguien no lo puede tratar acá en Guatemala, pues que lo traten en el extranjero. Y mi hijo seguía convulsionando. Recuerdo un día que me tocaba salir de viaje, llego a la habitación donde él estaba con unos ojos enormes, pero ese día estaba ya un poquito malito y sabía que lo que venía era fuerte.
y a mí me tocaba salir. Y pues me voy y efectivamente convulsiona. Y fue un proceso bastante duro, más para mi esposa, porque yo lo pasé mucho tiempo fuera. Pero en uno de esos días vengo y le digo al Señor, realmente, Señor, si tú existes y nos amas, yo te pido algo. O sanas a mi hijo o te lo llevas. Y miren, de ahí, de ese día en adelante, si a él le da una gripe, es lo más. Gracias a Dios, fue un milagro inmediato que a mí me mostró realmente el amor del Señor, la misericordia del Señor, y que yo sin Él no soy nada. ¿No? Y esa parte de las convulsiones, yo la viví con mi hijo que murió. La impotencia de no poder hacer uno nada. Sí. Y sin embargo, como bien lo decías, el ego de, bueno, pues ahí hay un seguro, ¿verdad? Como que eso se soluciona con plata, ¿verdad? Total. Uno todavía con la cerviz un poquito rígida, ¿verdad? Y cómo el Señor todavía tiene misericordia de ti, ¿verdad? Porque yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Uno dice, Señor, o te lo llevas y más de alguna vez el Señor me ha dicho, ¿y usted quién es para estar aquí diciendo quién se va y quién se queda, ¿verdad? Y yo lo he aprendido y cuando oigo ese testimonio tan lindo como el Señor tiene misericordia, entonces tu hijo deja de convulsionar así. Totalmente, de la noche a la mañana, y como les digo, al día de hoy, después empieza a crecer y ninguna enfermedad. Nace nuestro tercer hijo y nuevamente la sorpresa, ¿verdad? Viene un día y empieza a convulsionar. Y se imaginan mi esposa, ¿verdad? Mi esposa que había vivido todo esto. Le regresó todo. Porque el doctor le decía, cuando empieza a Cabal. convulsionar, él convulsionaba por un poquito de fiebre, pero no elevada. Él con un poquitito se le subía la temperatura, convulsionaba. El doctor, el pediatra le decía, mira, cuando pasa eso, de inmediato lo metes al agua. De una bronquitis, de una neumonía, yo lo puedo sacar. De un problema cerebral, no. Entonces, pues pasa esto con el segundo jovencito, Rodrigo. Luego viene Sebastián y empieza a hacer lo mismo, pero él fue muy rápido. ¿Y a qué voy con esto? Porque realmente contar el testimonio en un poco tiempo es un poco complejo, pero les voy a tratar de tocar algunos puntos principales. Lo que yo viví, mi familia tiene otro punto de vista. Mi esposa orando, se imagina yo estando fuera, qué le tocó vivir a ella, llevar al hospital, estar buscando gente, estar sin dormir y todo. Pues fue algo bastante duro para ella. Pues esto lo que me llevó fue realmente a buscar al Señor, y desde ahí viene algo que nosotros, ahorita tal vez lo entiendo un poco más. Nuestro compromiso fue siempre buscar la manera de agradecer al Señor. Y algo que hablábamos en casa fue, vamos a tener siempre nuestra casa abierta para grupos en casa del Señor. Y es así, siempre hemos tenido grupos en casa. Hasta llegó un momentito que después lo voy a comentar, donde paramos de tener un poco los grupos, pero mis hijos nos decían hace un poco de tiempo, nos dice, yo me recuerdo que nuestra canción de cuna eran las alabanzas de Marcos Witt, porque como siempre había grupo, era algo bonito. Pero creo que aquí lo más importante es entender cómo a un hombre que se creía que era el todopoderoso y el que por él se merecía todo, se da cuenta que de lo único que podía hacer es depender del Señor. Tremendo. No, Sí. y esta parte de ver a los hijos enfermos sí golpea mucho porque, como te insisto, no está en las manos de uno. Cuando, digamos, nace tu tercer hijo, tú seguías laborando en estas empresas. ¿En qué momento tú terminas tu ciclo laboral y empiezas tu emprendimiento? Ok, pues les digo, no todo es color de rosas. Si Dios me permitió moverme en diferentes empresas multinacionales, llegó el momentito en el que pues no me despiden, y
Empezamos, Dios abre otra oportunidad. Estuvimos fuera del país un tiempo, 5 años, volvimos acá y también la edad avanza, ¿verdad? Ya las empresas para ellas ya no es uno tan atractivo conforme los años avanzan. Simultáneamente, estando en una de las empresas, sale una oportunidad y formamos una empresa de construcción con unos socios. Yo tenía trabajo, entonces era algo que llevaba de manera simultánea. Y llega el momento en el que también de esta empresa me despiden y nos tuvimos que quedar con ya 100% trabajando para el emprendimiento, la empresa que habíamos iniciado. Una empresa bastante exitosa y creo que acá el único tema importante es no consultarle a Dios las cosas de manera anticipada. Muchas veces uno se deja ir por emoción y después uno se pregunta ¿por qué me fue de tal manera? ¿Por qué me pasó esto? Entonces creamos la empresa bastante exitosa, como les digo, creció muy rápido. Me despiden de la empresa, nos dedicamos a esta empresa, yo vengo y le exijo a mi familia, esto va a ser nuestro futuro, dediquémonos a trabajar. Nosotros pasábamos incluso sábados, domingos metidos en la empresa, una empresa de construcción, se imaginan, obras a veces 1, 2 de la mañana, estaba ahí en las obras, y mis hijos y mi esposa metidos en la empresa. Pues la empresa crece bastante y llega el momentito en el que hay unas diferencias con los socios, la cual no sabíamos, y nos quitan la empresa de una manera bastante violenta. Perdimos todo. En la empresa, cuando se estaba dando, como yo tenía mi trabajo y todo, lo que hacía era mucho, paguémosle a los socios, démosles a ellos porque yo tengo mi recurso, nuevamente, ¿verdad? El todopoderoso, el que uno es el que puede hacer todas las cosas. Y tomando decisiones de esa manera y poniendo a trabajar a mi familia, llega este momento en el que la empresa, les digo, nos las quitan de una manera bastante fuerte. Recuerdo que me citan a un restaurante, llega un abogado y me dice literalmente en el restaurante, necesitamos algo, me dijo, que nos entregues la empresa o por 500 quetzales te mandamos a matar si no lo haces. Lógicamente era el patrimonio, yo no tenía más que ese medio de ingresos en ese momento y pues la empresa la perdemos. Después de un proceso en el que yo me rehusaba, la perdemos. En ese ínterin a mis hijos los encierran en una oficina, prácticamente secuestrados para presionarlos de alguna manera, presionarme a mí porque yo no quería entregar la empresa. Mi hija yendo a la universidad, le balean el carro. Y miren, esto fue otro milagro más porque recuerdo que llega mi hija toda asustada, nos llama a casa, estaba muy asustada, llega y dice, yo vi cómo las balas venían al carro y oí los sonidos y todo, y ella dice que solo se miraba dónde tenía alguna herida o algo y lo que quería era llegar a casa. Y cuando yo la vimos que entra, asustada, pálida, descontrolada, con una crisis nerviosa y vemos que no tiene nada, pues ya damos gracias a Dios. Yo luego bajo a ver el carro y miren, el carro no tenía nada. Y le digo a mi hija, ¿qué fue lo que hiciste? Yo solo me puse a pedirle al Señor que la sangre del Señor me cubriera y todo, pero yo sí vi cómo los balazos caían en el carro. Entonces fue un proceso bastante duro. Finalmente nos toca entregar la empresa. Recuerdo que fue en un diciembre que nos firmó las acciones. En este proceso antes llegamos al juzgado y no logramos nada. Las personas que nos tenían
Los accionistas nunca se presentaron. Ellos contrataron algunos abogados bastante turbios, la verdad. Y a nosotros nos apoya un abogado cristiano, muy bueno, la verdad. Y él hace toda la investigación y nos dice sencillamente, te voy a dar mi recomendación. Primero, algo importante, nos embargan cuentas porque lo que querían realmente, en mi caso, como no quería entregar la empresa, era meternos presos o ver cómo nos implantaban drogas o ver de alguna manera, pero lo que ellos querían era quebrarnos totalmente para que nosotros accediéramos a entregar la empresa. Pues cuando llegamos al juzgado nunca se presentaron pues no nos quedó más que entregar la empresa. Este abogado que nos ayuda, le digo sin cobrarnos un centavo, realmente viene y dice, hice todas las investigaciones, ya me reuní con los abogados que ellos tienen y algunas personas y sí son capaces de hacer lo que dicen. Mi consejo es, dale la empresa. Dinero vas a perder, pero la verdad, y le digo, ¿qué me garantiza esto? Pues confiar en el Señor, y yo sé que si les entrega la empresa no lo van a hacer. Pues miren, entregamos la empresa y ese es el proceso donde empieza algo bastante duro para todos. En mi caso, yo entro en un proceso de depresión de 2 años, prácticamente, en el que yo lo único... Miren, no podía ni siquiera sumar. Siendo un financiero no podía ni sumar. Mi esposa me dice, mira, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo en el banco? Yo no sé. Mi oración por las noches en ese momento era, Señor, si realmente tú me escuchas, lo único que te pido es que mañana no abra mis ojos. A ese nivel llegué yo. Y ahí es donde digo yo algo, miren, yo sí... cavé, llegué al fondo y seguí cavando. Yo la verdad, y ahí es donde entiendo muchas veces. Y digo, para estar prisionero no se necesita estar tras barrotes. Para ser un minusválido de la fe no necesitas que te falte un miembro para ser un minusválido. Sencillamente con que limiten tu fe, ya realmente te han debilitado mucho. Pero ese es el proceso que yo viví. Yo solo quería mi atención, el pobrecito era yo y todo. Y hasta hace muchos años después que nos tocó con mis hijos varones dar un testimonio para hombres, el Señor puso que diéramos el testimonio de nuestro proceso, pero contado en la versión como lo había vivido cada uno. Uh-huh. Y es muy diferente, ¿verdad? Porque lo que les digo, yo creía que yo debería ser el comprendido, el pobrecito, el todo. De alguna manera mi actitud y todo eso, yo estaba dañando a mi familia. Porque yo me olvidé de mis hijos. Mi hijo estaba graduándose de la universidad con honores y yo me lo perdí. Yo nunca supe ni siquiera que se había graduado. Es más, él tuvo que buscar cómo podía lograr pagar que le dieran su título. Nunca tuvo el acto de graduación. Uh-huh. Hubo algo importante. Después del tiempo, como él salió con honores, hicieron una actividad especial para el grupo y ahí fue donde yo me enteré que él se había graduado de la universidad. El pequeño estaba entrando a la universidad y lógicamente él sabía que no teníamos recursos y él viene y empieza a buscar becas para lograr estudiar en la universidad y lo logra. Acá hubo algo importante. El día que estábamos firmando las acciones para entregar la empresa, él tenía una reunión en la universidad en la que estaba ante las personas que podían darle la beca,
defendiendo y explicándoles por qué le tenían que dar la beca. Miren, la universidad es una universidad privada, no da becas a personas de la ciudad, menos cuando han estado un año. Pero luego de él ir a buscar, le dicen, se abrió este año y en este momento una oportunidad. Vamos a dar una beca para alguien de la ciudad, pero tiene que pasar este proceso. Pues ese día que nosotros entregamos la empresa, regresamos a casa y la verdad estábamos devastados. Y tipo 9, 10 de la noche nos percatamos que no estaba nuestro hijo pequeño. Y a llamarlo. No contestaba el celular. De repente contesta alguien de la universidad y dice, sí, lo que pasa es que su hijo está ante una terna defendiendo su beca y le recogimos los celulares. No se preocupe, ya va a salir. Pero miren, fue un proceso, en mi caso, que sí me trajo abajo totalmente. Mi familia me vio como nunca, un hombre derribado, lo que el enemigo puede causar en uno, ¿verdad? ¿Hasta dónde te puede llevar el enemigo a tierra? Y pues viene este proceso y acá algo importante es cómo mi familia, mi esposa y mis hijos, miren, en ese proceso en el que yo estaba con una depresión total, yo los miraba a ellos postrarse y pasaban 2, 3 horas postrados, orando, ponían alabanzas y todo, y yo en ese momento muchas veces lo que hacía era alejarme y mi mirada perdida. Y ellos decían, ¿qué le pasa a él? Que no ni siquiera está en sintonía con nosotros. Pero nunca perdí ese apoyo. Y creo que esas oraciones y la misericordia del Señor me vuelve a llamar y me vuelve a decir, y reacciono mucho cuando uno de mis hijos me dice, bueno, papi, ¿qué hubieras preferido? ¿Que alguno de nosotros perdiera la vida y tener plata? ¿O haber perdido únicamente la plata? Sí, qué duro. Qué duro, ¿verdad? Porque son tus hijos confrontándote en la situación que estabas pasando. A veces tal vez uno en esos procesos ve uno como que el mundo se le viene a uno encima, pero no nos damos cuenta en el dolor y en el problema que estamos viviendo, que no solo se nos vino a nosotros, se le vino a nuestra esposa, se le vino a nuestros hijos. Y nosotros que somos como la figura paterna, como el líder de la manada en la casa, el que nuestros hijos vean al líder derrotado es otra parte complicada. No, y uno como varón, yo creo que por mucho que uno se quiera preparar para una situación así, pues al final es como que te agarrar en curva y creo que se mezclan varias situaciones, ¿verdad? Uno, lo que hablamos, hay mucho ego que uno piensa que no, yo lo digo siempre, uno dice que uno es el lindo, ¿verdad? Porque uno dice que uno es bien lindo, bien humilde y Señor, gracias Padre por haberme hecho tan perfecto, ¿verdad? Y no como estos pobres, ¿verdad? Pero creo que el Señor va llevando lo que nosotros hemos llamado punto de quiebre, porque en el caso tuyo te llevó al punto de quiebre. ¿Qué edad tenías cuando pasa este proceso de la depresión y esos 2 años? ¿Qué edad tenías tú? Eso fue en el 2015. Vamos a ver, ¿qué edad tengo? 25 como menos 15, 10. como 15 años. No, 68. 40 y algo de años. Sí, pero, o sea, no habías llegado ni a 50, No, que era no. parte de lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿verdad? Que después de los 50 empezamos a ver la vida de otra forma. Porque yo les decía que ya vivimos ya un 60%, si bien nos va 65% de lo que nos resta por vivir. Pero el punto con esto es de que uno no se prepara para una situación tan difícil como es una depresión tan fuerte y que el Señor hizo a tus hijos fuertes. Ahora, como llegas, tú decías que seguiste escarbando,
hasta que llegas a un punto donde ya no pasas porque ya no hay más para dónde dar. Le decía a un predicador, estaba en una consejería y le dice, es que ya topé. Ah, bueno, qué bueno, le dice, porque si ya topaste aquí ya solo te toca de regreso porque ya no hay más para dar. Qué bueno que ya topaste, ¿verdad? Entonces tú llegas a un punto de tope donde empiezas a ver la luz emocional, financiera, empresarial. ¿Cómo empiezas a ver la luz? Sí, pues miren, les comento esto anteriormente porque creo que algo importante es, todos tenemos pruebas y en diferentes situaciones, pero la palabra dice que no nos va a dar una prueba más difícil de la que podamos soportar. Amén. Para mí, esa fue la peor prueba de mi vida, pero he escuchado testimonios y digo, no, si lo que a mí me tocó versus otros, la verdad. Pero era de él la prueba. Era suya. Sí. Hay que estarla viviendo para sentirla. Exacto. Pero bueno, ¿en qué momento llega? Primero les digo, cuando me confronta mi familia y que ya es momento de salir de esa situación, ver qué teníamos que hacer. Ver el amor del Señor, vimos milagros en nuestra vida. Literalmente les digo, yo soy de un mundo financiero, yo muchas veces dije, yo creo en el Señor, pero realmente lo que creía era lo que estaba en el banco, los números. Bueno. Miren, en esta situación que les digo que nos quedamos literalmente sin nada, algo importante es, y que le hemos enseñado a nuestros hijos, es no endeudarnos. Afortunadamente no teníamos deudas. La deuda que teníamos era de la casa, pero la casa la perdimos. Fue un momento en el que nos tocó ser muy centrados y muy claros, hablar con la empresa, miren, nos pasó esto, no podemos seguir pagando. Vienen ellos y dicen, no, mire que le damos un tiempo, los intereses suben y todo. No, hay que ser realista. No podemos y tuvimos que entregar la casa. Estamos quebrados, o sea. Estamos quebrados, hay que entregar la casa. A ver dónde nos íbamos a vivir y pues cuando yo veo a mi familia tan entregada al Señor y que yo tenía que responder, porque mi esposa viene y empieza a buscarme oportunidades. Empiezo a ir con amigos, la verdad, les digo, y no culpo a nadie, para que nos abrieran puertas, porque lo primero que uno viene en estas situaciones muchas veces es, ¿con quién cuento? Con este. Definitivamente no se abren las puertas, pero uno muchas veces quiere culpar a la persona y no entiende los planes del Señor. O también la consecuencia de las decisiones que uno ha tomado. Llega una persona totalmente con una depresión, como yo estaba, ¿quién me iba a abrir puertas? Si yo lo que quería era que me consintieran, que me entendieran de mi situación. Entonces, miren, una respuesta fue, mira, de verdad, cuando ya estés bien, vení y vemos qué hacemos. Yo estoy bien. Correcto. Sí, entonces, pero sí vemos esa luz y, como les digo, entender, hacer un recuento de los milagros del Señor, porque nuevamente les digo, siendo un numérico sin nada, yo literalmente vi cómo se multiplicaron los alimentos en una mesa. Miren, mi esposa un día viene y cocina y era un trastecito, un topper pequeñito, y nos llama una persona, una profeta que teníamos años de no verla, y llama a mi esposa y le dice, mira, queremos llegar a tu casa y quiero llegar a tu casa. Y llega ella y nos fuimos a vivir a un lugar de 4 niveles. Estábamos en el penthouse, pero un penthouse a la Tortrix, no había elevador, no había nada, ¿se imaginan? Entonces viene esta profeta, llama, llega, le dice a mi esposa, entonces ella cocina y le dice a mis hijos, bueno, viene la profeta, por favor, esto es lo que tenemos de comida, voy a ponerlo en la mesa, dejen que ella se sirva primero y si no alcanza, pues nosotros estamos llenos. Llega la profeta y cuando llama dice abajo, ¿será que puedes mandar a tus hijitos para que me ayuden a subir unas bolsas? Vaya, está bien. Miren, cuando llega arriba mis hijos con las bolsas, era el mercado y el supermercado de la profeta, que el Señor dice que le habló y le dijo, tienes que ir con ellos y llevarles esto. Señor, pero es mi súper y es mi mercado de 15 días. Tú llévaselos.
Pero si ellos no tienen necesidad, padre, tú sabes cómo viven ellos, quiénes son Es y el todo. empresario Byron, dijo. Y bueno, y viene, nos lleva, y miren, nos lleva una cantidad de comida, pero lógicamente cuando se sienta a la mesa, que era lo que había en ese momentito para comer, empieza a servirse y algo sorprendente. Y lo vimos todos y nos quedamos realmente agradecidos con el Señor. Ese traste nunca bajó de nivel. Al contrario, terminamos de comer y sobró para guardarlo. Miren, yo vi como un tambo de gas de 30 libras. Pasaban 3, 4 meses y no se acababa. Miren, vi tantos milagros. Nadie, ni siquiera un catarro, una enfermedad, cero. Ese tiempo que pasamos vimos al Señor, y nuevamente lo que quiero decir es, y sobre todo a los varones, no somos los todopoderosos. Media vez no nos rindamos al Señor. Miren, nuestro orgullo, nuestro ego, la verdad no vale nada, vale más depender del Señor y tener el respaldo de una familia. ¿Cómo salimos de ahí? Venimos y el Señor, les digo, luego de ver todo esto, me dice, ya es momento, salgamos. Pero no tenía cómo, me costaba mucho. Vienen los hijos que uno siempre los ve pequeños y prácticamente uno los quiere tener encapsulados. Viene uno de ellos, el pequeño, y en esa época, es justo unos meses antes de la pandemia, viene él viendo a ver qué hacía con toda la necesidad que teníamos de ingresos. Decide empezar a vender productos de limpieza con su amigo y todo, y empieza a tocar empresas y empiezan a vender jabón, alcohol, cloro y ese tipo de cosas, ¿verdad? Desinfectantes. Y llega el momentito en el que empieza la pandemia. Yo, con la idea de buscar trabajo, empecé a dar cursos de finanzas, y sí logramos dar varios cursos de finanzas personales, pero con la pandemia cierran todo. Entonces viene mi hijo y les empiezan a salir pedidos de grandes de productos. Y él empieza a llamar a empresas, pero no teníamos capital. Entonces viene, y sobre todo, les digo, en ese tema la familia es muy importante. Viene él con mi esposa, porque yo todavía no estaba en todo sentido bien, luego de esa depresión. Y él le dice a mi esposa, mira mami, tenemos este proyecto, démosle, y le llaman unas empresas para hacerles pedidos grandes de producto, alcohol y todo. Y él llama a proveedores, un jovencito de 18 años, y empieza a tocar puertas con proveedores, a pedirles crédito, le pide a su mamá que lo acompañe, y empiezan a salir pedidos. Las bodegas de nosotros, miren, no teníamos producto. ¿Qué empezó él? Comprar uno de las cosas, ver con sus hermanos qué tenían, y cuando empezaron a pedir productos, lo que hacían era con la tarjeta de crédito. Como les digo, no teníamos deudas, y yo soy enemigo de las deudas. Teníamos la tarjeta de crédito, mi esposa viene y le autoriza a usar la tarjeta de crédito para esto, y nuestras bodegas eran el baúl del carro, ahí eran las bodegas. Se imaginan, vivíamos subir los productos, a veces nos tocaba 4 niveles subir todos esos productos, pero ahí es donde empieza con esta empresa en la pandemia y con el producto ideal, y empezamos con esta empresa, empezamos a lograr generar recursos para comer, para cubrir nuestros gastos. Luego de esto me sale un trabajo, me empleo nuevamente, pero vienen los clientes de la empresa de construcción y empiezan a buscarme. Y en el medio, este es un medio bastante pequeño, algunas personas de una empresa se enteran de la situación, nos llaman y me dicen: Byron, te vamos a apoyar, usa nuestras instalaciones, usa nuestros equipos y sigue atendiendo a tus clientes.
Miren, todo en su tiempo, porque pasamos el proceso de la pandemia, primero antes de la pandemia con ese proceso en el que yo estuve realmente fuera, en la pandemia con la empresa que mi hijo pequeño empieza a levantar, y después de pandemia, un poquito antes me empleo, y esta otra empresa nos abre las puertas. Seguimos atendiendo clientes y llega el momentito en el que mi esposa nuevamente y mis hijos vienen y dicen, tenemos que hacer algo. Creemos una empresa, veamos qué hacemos. Ellos con mucha fe y yo todavía con la duda, ¿verdad? ¿Para qué me voy a meter nuevamente a eso? Ya vi lo que me pasó. Queda un poco de temor después de haber vivido esa situación. Sí, ¿con quién me asocio? Ese era el otro tema, ¿verdad? Mi temor era siempre con quién me asocio. Vienen ellos y empiezan a decirme, no, tenemos que hacer algo solos. Algo, ya lo vivimos una vez, hagamos algo solos. Y ellos empiezan a buscar oportunidades, a tocar puertas. Y hay una empresa muy grande, Cementos Progreso, que nos da la oportunidad de presentarles un plan. El plan se los presentamos con ellos luego de que nos quitan la empresa. Antes de pandemia, ¿se imaginan cómo viene esto? Y nunca avanzó. Después cae el proceso de pandemia y pospandemia nos dan la oportunidad ellos de poder apoyarnos y montar una planta concretera. Y nos ayudan mucho en el tema de capital. La montamos, mi familia, pero nos llaman un día y nos dicen, bueno, mire, aquí está el proyecto y hay que correr. Mi esposa y mi hija empiezan a buscar lugar, a ver licencias, a ver todo. Y la primera pregunta de uno es, ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero lo hago si no tenemos nada? Ahorita no tenemos nada. Entonces, miren, algo sorprendente es ver la fe, y aquí lo importante es tener una familia unida y tener una familia realmente en la que podamos estar claros que dependemos del Señor. Porque recuerdo que ellos se recordaban de palabras que nos habían dado, vas a comprar sin dinero, eres un empresario, y ellos me animaban con eso. Y ven, papi, ven, oremos, postrémonos, pidamos por la empresa y todo. Y miren, literalmente la empresa se levanta sin dinero. Nos dan esto, empezamos a hacer negocios con el terreno, empezar a comprar la materia prima, y para eso lo que hicimos fue nuevamente sacar con el crédito, con la tarjeta de crédito, hacerlo, y así es como empezamos la empresa que actualmente hoy tenemos, que ya va para 2 años. Realmente nosotros que tenemos la versión extendida de la empresa, yo creo que no es que vendamos humo ni que vengamos a hablarles, amigo todoterreno, si estás pasando por una situación similar, que todo se va a resolver fácil y que va a ser rápido. En realidad los planes del Señor muchas veces no los entendemos y nos van llevando por caminos que no entendemos, pero como hablamos desde el principio, cuando uno aprende a ya no depender de uno, sino depender del Señor, pues no es de ser imprudente y yo me voy a tirar al agua porque el Señor va a mandar ángeles que me rescaten, ¿verdad? Literalmente esas palabras le dijeron a Jesús, ¿verdad? Tírate, ¿verdad? Y a ver si mandan ángeles que te rescaten. Yo creo que primero que no es una voz del reino. Segundo, me quedaba con el tema de la unión familiar. Y hablaba contigo antes que tu esposa no tenía experiencia empresarial y sin embargo las necesidades crean en nosotros nuevas cualidades o despiertan nuevas cualidades, ¿verdad? Hablábamos en un podcast anterior de lo importante que es con quién nos casamos, la persona que escogemos, porque en esos tiempos difíciles, ¿verdad? Que fue quien te soportó. Porque obviamente por tiempo, bueno, pues sí pasamos un poco de escasez, pero en realidad económicamente llegaste al tope. Llegaste que, como hablado, ya no había más para dónde, ¿verdad? Ajá. Pero uno logra entender que no es lo material, sino es tener la bendición del Señor en medio de nuestras imperfecciones. Porque cuando hablamos de empresas tan grandes, como tú decías, Cementos,
que se fijen en alguien Total. externo, pequeño, si para ellos, para que contraten, yo creo que alguien de lavandería es un assessment gigante, ¿verdad? Cómo poder el Señor dar la gracia y seguramente también un historial bueno, porque esta es otra cosa, Byron, que no podemos ocultar, que tú lo decías, o sea, tocaste fondo pero sin deudas, o sea, un buen manejo financiero. Y todo ese récord que uno va haciendo, que a veces como empresario, amigo todoterreno, siente uno como el tontito que pagó impuestos, el tontito que ya no te pagó un cliente y ya no hiciste, no procediste, el tontito que pagas Six y pagas todo y tu competencia no lo hace. No importa que no lo vea nadie, con que el Señor lo vea y el Señor lo sepa, porque pasa a la postre que el Señor te bendijo y te llevó con este proyecto. Ahora, para ir cerrando, ¿qué es hoy, Byron? ¿Qué es tu empresa? ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Cómo va el proceso concretero? ¿Y qué planes tenemos a futuro? Sí, pues miren, lo que les decía, es muy corto tiempo para contar, pero sí, algo que decías, Carlos, es muy importante. Todos tenemos procesos en la vida difíciles. Y nuevamente les digo, y sobre todo al varón, realmente busquemos del Señor, aprendamos a depender de Él. Muchas veces somos, sobre todo el varón en casa es el que, a veces las esposas son las que piden que vayan a la iglesia el domingo, tiempos de oración, etcétera, porque uno a veces tiene las mil excusas, ¿verdad? Estoy cansado, he tenido un día bastante trajineado, etcétera, etcétera. Pero lo que decías es muy importante. Una vez elegiste a la persona con la que vas a hacer tu vida, tu esposa, pues es un momento de honrarla. Y igual a tus hijos, no les oculten nada. Miren, hay cosas diferentes. Nuestro proceso nunca se los ocultamos. Pero hay cosas muy diferentes de cómo decir las cosas. Por ejemplo, en tiempos de limitación, para no crear una mentalidad de pobreza o ser personas gravosas, de nunca podemos comprarles algo, este no es el momento, ¿verdad? Este no es el momento, pero más adelante sí vamos a poder comprar. Les digo esto ¿por qué? Porque hay muchos padres que toda la vida el mensaje a sus hijos es limitación. Y uno los ve, llegan a grandes con buenos trabajos o ellos mismos están viajando y todo, pero si uno les pregunta cómo están, toda la vida están fregados, ¿verdad? No, que mira, ahí la situación difícil. Apretado y todo. Ver las bendiciones, porque uno puede hacer un recuento y todos podemos hacer un recuento. Y por naturaleza, nuestras pruebas y nuestras cosas difíciles siempre las vamos a querer hacer mucho más grandes, pero si somos realmente asertivos y vemos las bendiciones que hemos tenido, vamos a ver que la balanza se inclina mucho más. La empresa de hoy que el Señor nos regaló, luego de este proceso que les digo, el Señor nos formó, es Concretare. Nos dedicamos a la producción y comercialización de concreto. Empezamos el primer año con todo el equipo rentado, todo, y de una manera sobrenatural. Les digo nuevamente, siendo un financiero, los números no cuadran. Viene el Señor y nos permite ya empezar a hacer nuestro propio equipo. Tenemos más o menos 20 personas en la empresa y que para nosotros es una bendición poder decir, gracias al Señor podemos darle alimento o sus ingresos a 20 familias. Porque ya no son 20 personas, ya son 20 familias. Uh-huh. Y lo otro es, ¿qué planes hay a futuro? Creo que lo más importante es seguir agradecidos con el Señor, no separarnos de eso y estar claros. Las pruebas van a venir, porque como a todos nos van a venir pruebas. Uh-huh. Pero nuestra base, nuestro fundamento, nuestra roca, siempre tiene que ser el Señor. Amén. Pues yo creo que ha sido un podcast de mucho aprender, mucha inspiración. Sí, creo que mucha confianza en el Señor. La palabra nos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él
y Él hará. Yo creo que Byron es testimonio de eso. Gracias, Byron, por haber estado con nosotros. Fue una bendición. Esperamos la segunda parte. Queremos empezar una saga de podcasts empresariales y pues esperamos que como financiero tenerte ya en otro proceso. Gracias, Kenneth, Eduardo, Pedrito y amigo todoterreno. Recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos a la próxima.